Bueno, muy buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buenas noches, Aarón. Voy a hacer un par de salvedades antes de arrancar propiamente con la materia. Recordarles que hoy se venció el plazo para la entrega del examen. Yo hace como 3 días, si no me equivoco, hice una revisión de exámenes así rapidita. Habían varios de ustedes que ya habían hecho el examen, otros todavía no lo habían hecho. No se me extrañen si de pronto les llegó calificación cero en el examen, ¿verdad? Porque pues como yo al momento de ingresar las notas tengo que llenarlas de todos los estudiantes, o sea, la plataforma no me deja como poner en blanco ninguna nota, entonces yo tengo que ponerle un cero en caso de que el estudiante aún no haya hecho el examen. Pero por supuesto estoy consciente de que todavía tenían más chancecito para hacer la entrega del mismo, así que los compañeros que se demoraron un poquito más en completar esta pruebita, tengan mucha calma. Yo probablemente hoy, después de la clase, voy a volver a retomar los casos que no les había revisado el examen y les actualizo la nota para que por favor no se vayan ahí a asustar, ¿verdad? De este particular. Ya les estoy explicando el por qué. En términos muy generales, ¿verdad? Por supuesto, y como siempre, cuando arrancamos un módulo, felicitarlos por el esfuerzo. Vean, de pronto ustedes ven hacia atrás en el tiempo, cuando estaban en el primer módulo y tal vez veían muy lejano llegar a este punto, pero bueno, ya el tiempo corrió, ya el tiempo pasó y ustedes, una gran mayoría, dichosamente, ¿verdad? Ha concretado todo este proceso de formación. Hoy arrancamos con el último módulo y pues si Dios nos da vida y salud, dentro de 4 semanas, los que han cumplido módulo a módulo y lo han ganado, pues ya van a tener la tranquilidad de haber terminado todo el programa y muy pronto tener en sus manos ese título que los acredita en esta materia. Así que, pues de mi parte, como repito, felicitarlos por ese esfuerzo, instarlos a que den ese último empujoncito para las 4 semanas que se nos vienen a continuación. Y pues este módulo, ¿verdad? Siempre va a estar bajo la misma estructura de lo que ustedes están acostumbrados. 4 semanitas, 4 clases. Probablemente van a haber 2 tareas. De hecho, hoy es la primera tarea y el examen final. Entonces, pues Dios primero que todos los que están por acá y los que van a escuchar la clase posteriormente eh, puedan alcanzar con éxito todo este proceso formativo. Ahí pues como un anuncio, ¿verdad? Quiero comentarles rápidamente que IPEA en próximas semanas ya va a estar anunciando en plataforma un nuevo programa de capacitación por aquello que a algunos de ustedes les interese y puedan aprovechar. De pronto siendo los estudiantes pioneros de este nuevo programa. Es un programa también, un técnico en calidad, pero con un énfasis o con una especialidad en inocuidad y manipulación de alimentos, ¿verdad? Para industria alimentaria. Entonces, sería importante, repito, para los que tengan el interés de ampliar un poco más su currículum, de pronto estar ahí al pendiente de las publicaciones que va a hacer el instituto acerca de las fechas de matrícula. Les adelanto que este técnico nuevo también es de 6 meses me parece, aunque todavía no está totalmente, digamos que dado a conocer, porque todavía está en la etapa, digamos que intermedia ya para la publicación, por ahí vi que es muy probable que los compañeros o los estudiantes más bien que han llevado este técnico en industria médica van a tener la posibilidad de, ¿cómo se llama? De, digamos que de convalidar, llamémoslo así,
uno o dos módulos, no estoy muy segura, pero por ahí andaba el asunto para llevar el de industria alimentaria, así que de pronto, ¿verdad? Les puede servir porque al final, inclusive tal vez ni siquiera tengan que hacer los 6 módulos, tal vez solamente 5, ¿verdad? En caso de este particular de la convalidación que les estoy comentando. Entonces ahí para que lo tengan presente. Eh, Así que pues vamos a dar inicio ahora propiamente a la temática. Quiero comentarles que este último módulo es un módulo que tiene como nombre técnicas de inspección, ¿verdad? Técnicas de inspección ya en el Classroom para los que tuvieron oportunidad de pronto en darse una revisadita. Está pues habilitada la semana 1, que es la que iniciamos hoy. Ya ustedes, como ven en pantalla, tienen acceso al recurso didáctico, que es el que voy a proyectar en los próximos minutos. Cuando finalice la clase, ya en esta sección de videos van a poder ver el video explicativo. Tenemos un material adicional que se llama tabla militar, que es lo que vamos a ver, y la tarea número 1, que ya también está disponible, y un poquito más adelante, pues por supuesto voy a explicarla. De pronto, antes de arrancar propiamente con esto, no sé si alguien necesita hacer alguna consulta o tiene algún comentario. Adelante, Aaron. Aaron, no se le escucha. Si iba a hacer, vi que levantó la manita, no sé si quiere hacer algún aporte. Sí, disculpe, profesora. Buenas Claro, noches. buenas noches. Sí, es con respecto a la corrección del diagrama, del Pareto, perdón. Ajá. Ya está corregido, no sé si eso se le llega actualizado. Igual le dicen los dos, el que estaba malo y el nuevo Ajá. están juntos. Sí, para esos casitos, ¿verdad? Como les decía, un poquito, digamos, relacionado con el tema del examen. Hoy yo vuelvo a hacer otro corte ya de notas. Entonces, los que me enviaron alguna corrección, de una vez aprovecho, se las reviso y les actualizo la nota. Ah, ok, perfecto, Ujú. muchas gracias. De hecho, corregí el Pareto hasta que se vio la diferencia. Sí, 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 me imagino. Ahora un pequeño detalle, el tema de Sí, ordenar cambió los todo. datos. Sí, ese es muy, muy importante, que de hecho, aprovechando el aporte de Aarón, me parece que habían 2 o 3 casitos que incurrieron en este detalle, ¿verdad? A la hora de completar la tarea de Pareto, y es que se brincaron el primer paso, que era ordenar los datos de mayor a menor. Ya con solamente ese detalle, todo lo demás, ¿verdad? Digamos que no está en su lugar. Entonces, recordemos, importante, en Pareto siempre, siempre, primer paso es ordenar datos, y ya una vez que estemos con eso listo, ya procedemos con los cálculos y con la graficación, por supuesto, del caso. Perfecto, Aarón. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces arrancamos propiamente con la clase. Simplemente también ahí pues hacerles la salvedad que desde el inicio, ¿verdad? Tenía ya activa la grabación. Pues para hoy, ¿verdad? Como les decía, el nombre de este módulo son técnicas de inspección, así que hoy vamos a ver una técnica de inspección que tiene que ver con el uso de la tabla militar estándar. Y pues antes de entrar propiamente en cómo es que se utiliza, pues me parece oportuno que conozcamos así por encimita, una pinceladita de historia de este nombre tan particular, ¿verdad? Tabla militar estándar. Que dicho sea de paso, pues es una tablita con datos, ¿verdad? Con valores. Esta tabla, como lo dice en pantalla, disculpen que no lo he puesto en forma de presentación. Ahora sí. Eh, es un sistema, ¿verdad?, de planes de muestreo, que es lo que vamos a ver hoy, y que funciona para
aceptar atributos, ¿verdad? Dentro de un lote, dentro de un conjunto de elementos, dispositivos, artículos o productos que han sido confeccionados. Dicho sea de paso, esta tabla fue creada, vean qué interesante, para el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta tabla nació para darle respuesta a una industria militar o bélica, que dicho sea de paso, pues cuando hablamos de esta temática, pues muy probablemente la mayoría de nosotros va a pensar en armamento, ¿verdad? De todo tipo, bombas, misiles, armas de alto calibre, etcétera. Este tipo de productos, ¿verdad? Pues requerían una construcción, una fabricación que garantizara que eran efectivas, ¿verdad? De nada me servía, pues, hacer compra, bueno, al ejército de los Estados Unidos de nada le servía vender o hacer compra de este tipo de productos y que a la hora de ponerlos en funcionamiento en una guerra, pues dieran fallas, estuvieran mal hechas y al final, lejos de representar un armamento de protección, más bien fuera algo que no protegía. Entonces, precisamente Estados Unidos viene y crea esta tabla, por eso el nombre, ¿verdad? Tabla militar. Y pues particularmente es una tabla que ha sido tan bien elaborada, ha sido tan funcional, ha dado tan buenos resultados, que la tabla se universalizó para todas las industrias. Ya no era algo exclusivo digamos, del campo militar, sino que se expandió a todas las industrias. Y dicho sea de paso, pues nos compete, ¿verdad? Propiamente enfocarnos en industria médica. Con mucho más poder, podemos decir que esta tabla, ¿verdad? Nos representa un valioso mecanismo, una valiosa herramienta para que la industria médica se esmere mucho más en que esos productos, en que esos insumos o esos elementos que se fabrican para la salud de las personas cumpla con los mayores niveles o requerimientos, ¿verdad? De estándares de calidad, porque al final de cuentas el cliente final es una persona con un problema de salud y que está confiando, ¿verdad? Está depositando toda su confianza más bien en ese insumo o en ese producto que se está adquiriendo. Entonces, pues no es lo mismo que estemos pensando, por ejemplo, en la calidad tal vez de un pantalón, a que pongamos en balanza un producto como un catéter, ¿verdad? O algo que va a probablemente ampliar, a mejorar la calidad de vida de un corazón humano. Entonces, definitivamente, si sirvió para la industria militar, con mucho más razón va a servir para industria médica. Bueno, antes de entrar propiamente entonces en esto de la tabla militar estándar, necesitamos conocer o por lo menos hacer un repaso de algunos conceptos que nos van a permitir conocer cómo se aplica esa tabla militar estándar. Entonces, el primer concepto acá es el muestreo. Probablemente en otros módulos o de pronto en el área laboral, para los que han tenido la experiencia, ya han escuchado este término, están familiarizados, pero para que aquellos que no tienen la experiencia, pues es importante que hoy quede claro. Como dice en pantalla, ¿qué es el muestreo? Bueno, primero es un procedimiento. Y en ese procedimiento lo que se va a hacer es calificar lotes. Y bueno, ¿qué es un lote? Un lote es un conjunto, ¿verdad?, de productos que han sido fabricados o que han sido confeccionados, ¿verdad? Entonces es una línea de producción completa. Pensemos de pronto por un momento, ¿verdad?, que estamos, qué sé yo, en una fábrica de pintura y que en un día se ha
generado un lote de 3.000 galones de pintura. Entonces, cuando hablamos de muestreo, yo tengo que tener claro cuáles son los lotes que se han generado. Ahora, los lotes en grandes industrias, generalmente estamos hablando de miles, ¿verdad?, de unidades, inclusive a veces hasta de millones de unidades, de manera que, ay, disculpen, me agarró como una tosecilla ahí en majadera. Permítame un segundito, por favor, para traer un poquito de agua. Perdón. Mil disculpas, jóvenes, aquí ya estoy de vuelta. Qué cosa más terrible. Bueno, entonces les decía que el muestreo, pues es algo que se le aplica, o más bien es un procedimiento que se le aplica a un lote. Entonces ustedes ven ahí en pantalla un pequeño esquemita que hace alusión a esto que les comento. Entonces el lote está simbolizado por ese círculo grande amarillo y siempre se va a representar con la letra N mayúscula. Ahora, de ese lote es muy común que a nivel de inspecciones no se inspeccione todo el lote por un asunto de tiempo, por un asunto práctico. Entonces, generalmente lo que se hace es más bien hacer una inspección a una muestra del lote. Es decir, que se van a extraer de ese lote una cantidad menor de unidades y a esa cantidad menor que se llama muestra se le van a hacer las revisiones o las inspecciones de rutina para verificar si los productos cumplen o no cumplen con los requerimientos de calidad. Entonces, cuando hablamos de requerimientos, vamos a hablar de criterios, ¿verdad? Y el criterio generalmente lo vamos a representar con la letra C, como vemos en pantalla. No lo mencioné antes, pero la muestra se representa con la letra N minúscula. Ahora bien, en los criterios vamos a tener dos criterios básicamente. Un criterio de aceptación y un criterio de rechazo. Y aquí se le va a asignar un número. Es decir, que cuando, por ejemplo, un cliente nos dice, bueno, yo necesito, qué sé yo, 1.000 unidades de tornillos. Pensemos un momentito en ese particular. 1.000 unidades de tornillos. Y necesito que esos tornillos, ¿verdad? La rosca del tornillo esté perfecta. Si a mí me entregan en esos 1.000 tornillos, por decirles algo, 300 tornillos que vienen con un defecto, el cliente me dice, si eso ocurre, yo voy a rechazar todo el lote. Pero si en ese lote solamente hay no más de 100 tornillos con defecto, yo lo acepto. O sea que el cliente va a establecer junto con el proveedor o con el que crea el producto criterios de aceptación y de rechazo. Los criterios de aceptación se van a representar con la letra A, ¿verdad? De aceptación, y los criterios de rechazo con la letra R.
Repito, estos criterios van a estar unidos o relacionados con un número, con un valor, con un límite permitido para ser aceptado o rechazado. Entonces esto es muy importante que quede clarito, ¿verdad? Ustedes pues podrían entender que por un asunto práctico en una industria, como decía hace un momentito, cuando se producen miles o millones de unidades, decirle a la empresa, bueno, vaya e inspeccióneme los 3 millones de unidades que ustedes produjeron. Bueno, eso podría ser casi imposible, revisar una por una en cantidades así tan inmensas. Entonces lo que se hace es utilizar estos procedimientos estadísticos, que es utilizando muestras. Se dice estadísticamente que la muestra es una pequeña porción del universo total del lote. O sea, que si yo extraigo una muestra, lo que yo encuentre en esa muestra me está diciendo lo que yo encontraría en el total del lote. Porque precisamente en las muestras se dice que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Ahora bien, como vemos en pantalla, y viene un poquito pues más en detalle lo que acabo de explicar, dice se toma un lote, que ya dijimos que es con la letra N mayúscula, se le extrae una muestra de tamaño, o sea, una pequeña parte de ese lote que se representa con la letra N, y si ustedes ven ahí en pantalla esa imagen, ¿verdad? Donde tenemos pues un conjunto de naranjas, todas las naranjas representan el lote, pero esa extracción de 2 naranjas me representan la muestra, es una pequeña parte o una parte representativa del total. Se inspecciona esa muestra al 100% y si esa muestra contiene criterios menos defectuosos, se acepta la muestra. O sea, se está diciendo que si la muestra tiene pocos defectos, todo el lote probablemente está en la misma condición, tiene pocos defectos. Pero si el criterio dice que se van a establecer una cantidad máxima de defectos y se sobrepasa esa cantidad, entonces la muestra se rechaza y por consiguiente todo el lote se va a rechazar. Entonces, repito, estos son mecanismos, procedimientos para aplicar inspecciones a un lote o a varios lotes, ¿verdad?, de productos y establecer si cumplen o no con los criterios. Ahora, es importante que para este tema que vamos a ver, nosotros tengamos muy presente los 4 elementos que vemos en pantalla. No lo mencionaba antes, pero sí dije, o por lo menos hablé de clientes y hablé de proveedores. Recuerden que en la industria médica, así como en todas las industrias, existen esas dos partes. El cliente, que es el que va a comprar, el que va a utilizar el producto, y el proveedor, que es el que va a confeccionar, a construir, a fabricar el producto que se vende. Ahora, cuando se hacen los contratos, ¿verdad? Para adquirir un producto, en esos contratos el cliente y el proveedor tienen que establecer las pautas del contrato, es decir, se va a dar la lista de lo que se necesita, cómo se quiere, para cuándo se quiere, etcétera, por parte del cliente, y el proveedor pues obviamente va a estar en la posición de aceptar esos requerimientos o de negociarlos, porque puede ser que un cliente pues pida, no sé, algo así eh, muy extraño, muy raro, y que el proveedor diga, mira, no le puedo dar exactamente eso, pero le puedo ofrecer esto otro, y que de pronto también sea funcional para el cliente. Entonces, en el contrato, repito, se van a establecer todas las pautas de los criterios que se le tienen que aplicar a esa producción. Dicho eso, vamos a
familiarizarnos con los siguientes términos. Las iniciales AQL son iniciales que hacen referencia a términos en inglés, ¿verdad? Y que en el español traducido son el nivel de calidad aceptable. Las PNCT hacen referencia al porcentaje no conforme tolerado en el lote. Alfa hace referencia al riesgo del proveedor y beta al riesgo del consumidor. Entonces, cuando hablemos de los AQL, vamos a hablar de ese nivel de calidad que el cliente ha establecido como aceptable. Nosotros tenemos que tener presente, pues, que en las diferentes industrias, así existan los niveles de calidad y los procedimientos más estrictos del planeta, tarde o temprano van a haber errores, ¿verdad? Porque el ser humano, pues, se equivoca. En este elemento de calidad aceptable, pues tenemos que tener presente que la perfección no existe. Entonces se van a establecer niveles de aceptación, es decir, que bueno, estamos conscientes de que van a haber fallas, pero ¿hasta qué punto vamos a aceptar esas fallas como clientes? Entonces esto tiene que pactarse, ¿verdad? El AQL, repito, es ese nivel de calidad aceptable que se va a definir en el contrato. El porcentaje no conforme tolerado en el lote, pues también va a ser una cifra, un porcentaje, como lo dice el término, que se va a definir como lo máximo que vamos a permitir o no de errores o de defectos que se encuentren en la muestra. Y con el tema de los riesgos, tanto de proveedor como consumidor, recordemos que ambas partes exigen y ambas partes tienen riesgos. El consumidor va siempre a trabajar con un riesgo de que el producto que recibe tal vez no cumpla con el 100% de lo requerido. Y también el proveedor se expone a riesgos en los que su forma de producir tal vez no sea la más ideal o que no pueda garantizar que esas producciones se alineen por completo a los requerimientos del cliente. Entonces el riesgo, repito, está en las dos partes involucradas en estos procesos, ¿verdad? Tanto cliente como proveedor o productor. Ahora sí, entonces, entrando ya un poquito más de lleno en el tema que nos interesa, la tabla militar estándar. Bueno, la aplicación de esta tabla, van a ver que es muy bonito, es algo muy práctico, ustedes no tienen que hacer cálculos de nada. Lo que tenemos que hacer es poner mucha atención para encontrar los datos en la tabla y poder identificarlos, pero les adelanto eso, aquí no hay que hacer cálculos de ningún tipo, simplemente es ser observadores, ser muy cuidadosos y por supuesto entender el proceso. Bueno, vamos a empezar entonces por decir que generalmente se va a iniciar con una inspección normal, o sea, en la vida real, en la práctica, generalmente se aplican inspecciones normales. Ahorita más adelante vamos a ver los tipos de inspección que hay. Pero con la inspección normal se pasa se puede pasar a una inspección estricta. Cuando se observa una mala calidad del proveedor y se usa la reducida cuando la calidad del proveedor es buena y se reducen los tamaños de la muestra. Aquí yo les estoy adelantando los tres tipos de inspección que existen. Existe la inspección normal, la inspección estricta y la inspección reducida. En un momentito vamos a ver esto más en detalle. Como punto 2, se puede decir que el punto focal de la norma es el AQL, lo que acabamos de explicar. Y quiero decirles que la tabla militar estándar establece un rango de porcentaje en el nivel de calidad aceptable. Ese rango va del 0,1% hasta el 10%. O sea que todos los negocios del planeta
cuando utilizan tabla militar estándar, van a poder negociar entre un 0,1% hasta un 10% de calidad aceptable exigible. O sea que el cliente puede decirle al proveedor, mira, yo te voy a exigir por decirles algo, un 5% de calidad como algo aceptable para que yo te reciba el lote. O sea, son porcentajes, repito, definidos por proveedor y cliente. Los valores típicos de la QL para defectos mayores están entre un 1% hasta un 2,5% para defectos menores y hasta un 0,65% para defectos críticos. Todos estos porcentajes, repito, fueron definidos en la tabla militar estándar. Ustedes no tienen que calcularlos ni averiguarlos, pero sí es importante conocer cómo se trabaja en la industria. Ya la industria ha establecido estos parámetros para decir si algo tiene una calidad aceptable o no, si los defectos son menores o son críticos y hasta cuánto se permite. También podemos decir que cuando se utiliza la tabla militar estándar para planes de defectos por unidades, se tienen 10 rangos adicionales de AQL hasta llegar a 1000. O sea, vean que yo aquí en la anterior les hablé de que llega hasta el 10%, va del 0,1 hasta el 10%. Esto es lo más favorable, lo más común. Sin embargo, la tabla no llega hasta 10, la tabla llega hasta 1000. Pero en los rangos que van de 10 hasta 1000 no son tan utilizados porque la cantidad de defectos aplicables para esto es muy amplia y nos encontramos en una época en donde hay tantas exigencias que permitir grandes cantidades de defectos pues no es normal, ¿verdad? Se está haciendo cada vez más crítico y más exigible. Así que el rango de 10 a 1000 ya no se utiliza tanto. El tamaño de muestra en el estándar está determinado por el tamaño del lote, ahora lo vamos a ver, y también se menciona que se utilizan 3 niveles de inspección, ahorita lo vamos a ver en la tabla. Ok, para entrar propiamente, vieras que me interesa muchísimo, muchachos y muchachas, que esta diapositiva que ven en pantalla particularmente, ojalá le tomen una foto, ojalá la tengan siempre a mano, porque aquí estamos viendo los elementos que necesitamos para poder hacer uso de la tabla militar estándar y el orden en que los tenemos que tener. Así que para poder hacer una buena aplicación de la tabla militar estándar, yo necesito tener el tamaño del lote, tengo que conocer el nivel de inspección, que hay 2 niveles, especial o general, ya casi lo vamos a ver. Tengo que establecer cuál es el tipo de inspección, hay 3 tipos de inspección, hace un momentito lo mencionaba ahí en el texto que estaba leyendo, que es el normal, el riguroso y el reducido. Esta es la tabla militar estándar propiamente. Tengo que definir qué tipo de plan se va a utilizar. Hay 3 tipos de plan, simple, doble y múltiple. Y finalmente, con esos datos anteriores voy a poder conocer cuál es el nivel aceptable de AQL. De pronto suena como muy complicado, pero van a ver qué fácil que es esto. Entonces, el primer paso es conocer el tamaño del lote. De hecho, vamos a ver vamos a ver 3 ejemplos para que esto quede bien clarito. ¿Qué es esto que ven en pantalla? Bueno, esto es una parte de la tabla militar estándar. Como ustedes vieron en la diapositiva anterior, vean que la segunda elemento dice nivel de inspección, especial o general. O sea, hay 2 tipos de nivel de inspección, que es esto que están viendo en pantalla. Esta tablita es una tabla de niveles de inspección y tenemos los 2 niveles existentes.
el nivel especial y el nivel general. Aquí me detengo un momentito. Esto, repito, es una tabla ya hecha, ya confeccionada. Ustedes no tienen que hacer ningún cálculo, simplemente, de hecho, ustedes ponen en Google tabla militar estándar y les va a aparecer esto que ven en pantalla, más otra información que vamos a ver ahorita. Lo que me interesa es que ustedes conozcan cómo está confeccionada esta primera parte de la tabla. Entonces, decía, tenemos dos niveles, el especial y el general. Ahora, veamos de derecha a izquierda. En el nivel general, esto es un nivel normal, es decir, que la información de los niveles generales tienen tres niveles. Vean, tienen nivel 1, 2 y 3. Y esta parte de la tablita es muy utilizada para la mayoría de las industrias en donde, digámoslo así, el producto que se confeccione no es un producto que ponga en riesgo la vida de las personas. Entonces, cuando estamos trabajando, de pronto pensemos en una industria de manufactura de ropa. Entonces, vamos a utilizar el bloque normal o los niveles generales de inspección, que son cualquiera de estos tres. Pero nosotros estamos enfocándonos en la industria médica, en donde la vida de las personas es lo primordial, en donde no se puede jugar, por así decirlo, con esos dispositivos que se están confeccionando. Tienen que ser muy bien elaborados. Así que tiene que ser muy riguroso, muy perfeccionista la elaboración. De manera que nosotros, muchachos y muchachas, vamos a trabajar con el bloque especial, que es lo que ven acá encerrado dentro de ese cuadrante rojo. Entonces, para industria médica se utilizan los niveles especiales de inspección y tiene 3 niveles de inspección. Y quiero que ustedes tengan hoy presente que conforme subimos el nivel, menos permisivo es o menos defectos se permiten. En industria médica generalmente se trabaja con el nivel 3 y 4. En el nivel 4 se dice que no se acepta ningún defecto. Es sumamente estricto. Así que me interesa, ¿verdad? Mucho que esto quede clarito. Entonces usamos el nivel especial, que es un nivel muy riguroso para industria médica. Otros elementos que puedo rescatar de esta tabla es lo que ustedes ven a la izquierda, dice tamaño del lote. Recuerdan, me devuelvo acá, que el primer elemento que ocupamos es conocer el tamaño del lote. Bueno, cuando estamos propiamente ya en la industria, en nuestro trabajo, y tenemos que hacer una inspección, nosotros vamos a tener conocimiento de cuál es el tamaño del lote. Y una vez que tengamos esa información, vamos a venir a esta tabla y vamos a ver estos rangos de tamaños de lote. Y vamos a ubicar nuestro lote en el rango correspondiente. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo tengo un lote de 295 unidades. Entonces yo voy a buscar acá donde está el rango, donde puedo ubicar 295 y precisamente es este, no sé si lo pueden observar, estoy moviendo el mouse, que dice 281 hasta 500. Este es el rango en donde entraría este ejemplo de 295 unidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya yo tengo el tamaño del lote, busco aquí el rango en esta tabla y luego tengo que conocer cuál es el nivel de inspección especial que se le va a aplicar a ese lote. Esos niveles de inspección, como lo dije hace un momentito, se establecen en el contrato de negociación entre el cliente y el proveedor. Entonces el cliente dirá, mira, para ese tipo de dispositivo yo necesito que el nivel de inspección sea un 3. Entonces si es un 3, simplemente me ubico acá en el 3 y lo ligo
con el tamaño del lote. O sea que para este caso yo tendría que utilizar un nivel especial de inspección de identificación D, ¿verdad? La letra D. Todas estas letras que tenemos adentro de la tabla se conocen como letras código. Así que yo aquí estaría identificando la letra código, que sería la letra D de dedo, para que me entiendan, por si acaso no se entiende muy bien la pronunciación. Hasta ahí me explico, muchachos. ¿Hay alguna duda? Esto es Todo importante. bien hasta el momento. Gracias. Esto es importante que quede clarito porque ya a partir de aquí en adelante yo estoy explicando el procedimiento que ustedes van a tener que aplicarle a la tarea, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengan presente. Vamos a tener el tamaño del lote, vamos a buscar el rango donde se ubica el lote, vamos a ver cuál es el nivel especial de inspección y ubicamos la letra código correspondiente. Bueno, esto que está acá en pantalla es lo que yo acabo de explicar, así que no me voy a detener por aquí. Ustedes cuando hagan sus repasos, si algo se les olvida, aquí lo van a poder leer, pero es exactamente lo que acabo de explicar. Ahora, recordarán, me devuelvo por acá, que también yo mencionaba como un paso 3 que necesitamos conocer cuál es el tipo de inspección y que son 3 tipos de inspección: normal, riguroso y reducido. Bueno, la diapositiva que sigue está explicándonos qué significa cada uno de esos tipos: normal, riguroso, reducido, o a veces se conoce como severa. Esto es la tabla militar, o más bien la tabla militar se clasifica en estos 3 tipos. Hay una tabla militar para una inspección normal, una tabla militar para una inspección rigurosa y otra tabla militar para una inspección reducida o severa. Dependiendo, vuelvo y repito, de lo que se establezca en el contrato de negocio entre cliente y proveedor, se va a definir cuál es el tipo de inspección que se requiere, si se quiere una normal, una rigurosa o una reducida. Recordemos que en industria médica, generalmente, ¿verdad? Vamos a ser muy poco tolerantes con los defectos. Así que generalmente van a usarse pues inspecciones muy reducidas o rigurosas, porque eso me garantiza niveles óptimos de calidad en los productos. Cuando se genera un lote y este lote viene con muchos defectos y se había establecido en el contrato, por ejemplo, que se requería una inspección reducida, probablemente son lotes que van a tener que ser devueltos en su 100% porque no cumplen con los requerimientos del cliente. Bueno, tomemos en cuenta entonces, esto también yo ya lo he ido explicando, prefiero entrar de lleno al ejemplo para que sea mucho más fácil de entender. De hecho, permítanme un segundo porque les quiero mostrar, antes les mostraba en pantalla que había un material adicional, que es lo que ven ahorita que dice tabla militar. Les voy a mostrar ¿qué es esto que he venido hablando durante todo este rato de tabla militar? Bueno, la tabla militar es lo que vemos en pantalla. Voy a hacerlo más grandecito. Vean que esta primera parte es lo que yo acabo de mostrar, que es la sección donde se establece el nivel de inspección. Acá tenemos la primera tabla militar. Recuerdan que les acabo de decir que hay 3 niveles. Aquí tenemos el nivel normal, no sé si ven aquí en la parte superior de la tabla que dice tabla de inspección normal. Acá tenemos la tabla de inspección rigurosa y por acá la última tabla que es la reducida. Entonces es importante que tengamos ese dato para que sepamos cuál tabla usar. Vuelvo a la presentación y veamos el primer casito. Voy a ir haciéndolo despacio para que nadie se me pierda. Entonces, en este caso me están dando los requerimientos que se negociaron
entre cliente y proveedor. Ustedes esto no lo tienen que inventar, ustedes esto no lo tienen que ir a averiguar. Ya esto está pactado previamente cuando se hace el contrato entre un cliente y el proveedor para que se confeccione o se fabrique algún insumo. Permiso. Perdón, muchachos y muchachas. Entonces, en este primer caso, vamos a ver que tenemos un lote de 25,000 unidades. Se establece un nivel de inspección 3. Se define un tipo de inspección normal, o sea, vamos a utilizar la tabla militar normal para este caso. Se define un tipo de plan simple. Recordemos que hay 3 tipos de planes: simple, doble y múltiple. El plan simple lo que me dice es que solamente se puede hacer una inspección. El plan doble, como dice la palabra, es que puedo hacer máximo 2 inspecciones. Y el plan múltiple, pues puedo hacer más de 2 inspecciones y eso se va a definir propiamente en el contrato. Pero en este caso es un plan simple, o sea, solo se hace una inspección. Y el último dato que ocupamos es el AQL. Recuerdan que había un rango, ¿verdad?, aceptable de AQL. Aquí se está definiendo un 2,5 de aceptación. Entonces recordemos por favor estos datos. Si alguien tal vez tiene ahí la costumbre o el hábito de estar tal vez anotando en algún cuaderno lo que yo estoy diciendo, para que no se me pierdan, pueden anotar estos datos. Lote 25,000, un nivel 3 de inspección, una inspección normal, un plan simple y un AQL 2,5. Con estos datos vamos a ir conociendo cuáles son los niveles de calidad aceptable. Veamos acá. Tenemos la tablita que acabamos de ver hace un momentito, que son los niveles de inspección. El ejemplo me dice que son 25,000 unidades y que es un nivel 3. Entonces vengo a la tabla. Recordemos que un nivel 3, en este caso se está trabajando un nivel general, ¿verdad? 3. Así que me enfoco aquí en la tabla a la derecha. El rango donde caben las 25,000 unidades es este rango que ustedes observan y que está marcado en rojo, que va de 10,001 hasta 35,000. Junto entonces el rango del tamaño del lote con el nivel de inspección, y me dice que el código letra es la N. Perfecto. Ahí ya tenemos una parte del proceso lista. Continuamos. Me decía el enunciado que se utiliza una inspección normal y un AQL de 2,5. Esta es una tabla militar normal. Vean que aquí estoy resaltándoselos en la parte de arriba. Normal. Recuerdan que acá indicamos que el código letra era la N. Bueno, yo voy a buscar esa N en la tabla y ustedes van a observarla a la izquierda de la pantalla. Vean que vienen las letras del alfabeto. Encontramos la letra N. ¿Qué me dice la letra N? Que para ese tamaño de lote, recuerden que son 25,000 unidades, o sea, imagínense que si esto no existiera, lo que es ir a hacer una revisión una por una de 25,000 unidades, o sea, eso es algo, una locura. Entonces, con este valor que acabamos de averiguar, la letra N, me dice que de las 25,000 unidades, solo vamos a tomar una muestra de 500 unidades. ¿Me están siguiendo, muchachos? No quiero que nadie se me pierda. No, vamos bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, la letra N me dice en la tabla que voy a usar una muestra de 500 unidades. Perfecto. Recuerden que también dentro del contrato se decía que se aceptaba un AQL del 2,5%. Ese datito también está en la tabla militar.
y es el que vemos en la parte superior dentro del cuadro rojo. Ahí dice 2,5. Entonces aquí vamos a unir esas dos variables, por así decirlo. El 2,5 se junta con los valores de n acá en este cuadrito que ven casi al final por el centro de la pantalla y que está en rojo. Vean, cada nivel aceptable de calidad tiene dos datos. En este caso tiene 21 y 22. ¿Qué significa 21 y 22? Si ustedes ven en la pantalla, en la parte de arribita, hay unas letritas que están abajo del 2,5. Dice AC, RE. AC es aceptable. RE es rechazado, o se acepta y se rechaza. Entonces, ¿cómo traduzco yo este 21 y este 22? De la siguiente manera, yo voy a decir que cuando yo empiezo a hacer la inspección de estas 500 unidades, si a mí en las primeras 21 unidades que yo inspecciono una por una, me aparecen 21 unidades perfectas, sin defectos, automáticamente esa muestra se acepta y si se acepta la muestra, se acepta todo el lote. Pero, ojo aquí, si yo sigo con el conteo, por ejemplo, hasta 22 unidades y llegada a las 22 a mí me aparecen 22 unidades defectuosas, automáticamente voy a rechazar esa muestra y si rechazo la muestra, rechazo todo el lote. Es decir, en otras palabras, si yo tengo ese lote con 25, imaginémonos por un momentito, balones de fútbol. Yo tengo 25,000 balones de fútbol. Y a mí el cliente me dice, bueno, vean, si en esos 25,000 balones de fútbol hay 21, perdón, de esos 25,000 balones de fútbol, yo saco la muestra de 500 balones y en esas 500 balones aparecen 21 defectos, yo le voy a aceptar el lote. Pero si me aparecen 22 defectos, no se lo acepto, le voy a rechazar todo el lote y se lo devuelvo. Y recordemos que dentro de las especificaciones decía que era un plan simple, o sea, esto dice que la inspección se hizo una única vez. Y si todo salió bien, perfecto. Pero si a mí me aparecieron 22 balones dañados o defectuosos, todo el lote se desecha. No se puede volver a inspeccionar porque se estableció en el contrato un plan simple que significa que solo se hace una vez. En la siguiente imagen que estamos observando, se está explicando lo que acabo de decir. Dice entonces, mientras no se exceda el número de defectos a 21, o sea, 21 unidades, esto se mantiene dentro del margen de aceptación. O sea, si yo no me paso de 21 unidades dañadas, perfecto. Pero si yo llego a las 22 unidades, automáticamente se descarta ese lote. ¿Me explico, muchachos? Sí. ¿Okay? ¿Alguien más que me confirme que está clarita la información? ¿O no está claro? Están calladitos hoy. Bueno, veamos el segundo ejemplo. Como les dije al inicio, vamos a ver 3 ejemplos diferentes para que esto quede bien clarito. Este ejemplo es un lote de 50 unidades, ya es un lote chiquitito. El nivel de inspección es de 2.
El tipo de inspección es rigurosa. Aquí es un plan doble, o sea que yo puedo hacer una reinspección en caso de que se detecten errores. Y un nivel de calidad o AQL del 40%. Entonces, recordemos que lo primero que vamos a hacer es averiguar cuál es el código letra con esa información. Me dijeron que son 50 unidades, así que busco el tamaño del lote en el rango y sería este que vemos en pantalla de 26 a 50. Vamos a observar que se estableció un nivel de inspección 2 y por consiguiente la letra código que corresponde es la D. Decía que la inspección era severa, así que tengo que ir a buscar la tabla militar de inspección severa. Voy a buscar la letra D aquí a la izquierda y me dice que es 8, o sea que de 50 unidades, que es el lote, solamente voy a tomar una muestra de 8 unidades. Me decía que la QL era de 40%, así que busco el 40 y vuelvo a hacer la observación de cuál es el dato, ¿verdad?, que aplica para este caso, y me dice que es 5-6. Necesito un voluntario que me diga qué significa o cómo se interpreta ese 5-6, por favor. Sería 5 malas, se acepta. Ok, Y con 6 se rechaza. perfecto, perfecto. Entonces, 5 es aceptable, pero si me paso de 5, se desecha por completo. Pregunta, para ver si quedó clarito, ¿desecho solamente las 8 que son la muestra o desecho todo el lote? Sería todo el lote. Perfecto. Hay un detalle. Recuerdan que el plan decía que era doble. Ojo aquí. Si fuera un plan simple, lo desecho por completo de una vez. Pero al ser doble, vean qué interesante, me da el chance de volver a sacar otra muestra de 8 unidades y verificar si vuelve a ocurrir lo mismo que ocurrió con la muestra 1. Vean qué interesante. Entonces yo les pongo el siguiente escenario. Vamos a imaginarnos por un momentito que en la primera inspección me salieron solamente 4 defectos, o sea, que en buena teoría yo acepto la muestra. Está todo bien porque está dentro de los criterios de aceptación. Pero como se estableció que era un plan doble, yo tengo la obligación de volver a sacar una nueva muestra. O sea, yo no voy a tomar en cuenta esas 8 unidades que saqué en la primera. Tengo que ir a agarrar otras 8 diferentes. Vuelvo a hacer la inspección y pueden ocurrir dos cosas. Que en la segunda inspección me aparezca una situación muy parecida a la primera, digamos que me aparecieron solamente 5 defectos, o sea que aún así la acepto, pero ¿qué tal si más bien en la segunda inspección me aparecen 8 defectos? O sea, que aunque en la primera, por así decirlo, haya pasado con nota 100, si en la segunda me salió mal, rechazo el lote. Ojo aquí, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos que tener muy clarito todas estas variables y cómo es que funcionan. ¿Me explico, muchachos? Sí. Ok, gracias. Veamos esto que está acá, la misma historia. Ahora ya esto yo lo acabo de explicar con mis palabras, pero ustedes van a tener chancecito cuando hagan sus repasos de leer por aquello que algo se les olvide. Pero esto ya yo lo expliqué. Y para finalizar, vamos a ver el ejemplo 3. En este ejemplo dice que es un lote de 1.200 unidades. Aquí se va a aplicar un nivel de inspección especial S2. El tipo de inspección es reducido. Recuerden que hay 3 tipos de tabla militar. Aquí vamos a usar la reducida. Aquí es un plan múltiple. No me están diciendo cuántos, pero en buena teoría deberían de decirme si son 3, 4, 5, ¿verdad? Y nivel de calidad aceptable 1,5. Entonces, vamos a buscar
la letra código con esos datos. Eran 1200 unidades, buscamos el rango, que sería el que ven en pantalla subrayado, que va de 501 a 1200, y me decía que el nivel de inspección era un S2. Así que la letra código que corresponde es la C. Voy a buscar en la tabla militar de inspección reducida, ojo aquí, cuidado, me van a aplicar cualquier tabla al azar, tengo que ver cuál es la que corresponde. Como fue una C, busco la C y dice que es 2, o sea, que de 1200 unidades solo voy a hacer una muestra de 2 unidades. El AQL es un 1,5 y aquí tenemos algo nuevo. Cuando ustedes observan el 1,5 y yo sigo la línea de C, resulta que aquí me coincide con una flecha. Ven que hay varias flechas que están señalando hacia abajo, inclusive hay otras que señalan de abajo hacia arriba. Yo tengo que seguir la dirección de la flecha y en este caso, como esta flecha, la punta de la flecha coincide exactamente con el punto que hay entre el código letra C y el 1,5. Y como ahí no hay ningún dato, lo que está es el punto de flecha o la punta de flecha, lo que hago es observar el dato inmediatamente más próximo que haya, o sea que es este que está en el cuadrito rojo. Y dice que es 0,1. ¿Algún otro voluntario que me quiera decir qué significa ese 0,1, por favor? A ver, chiquillos, si no, no podemos terminar la clase. Chicas. Si no, voy a tener que llamar, ni modo, por nombre. Ayúdeme, por favor, Tatiana. ¿Qué significa ese 0,1 que está dentro del cuadrito rojo? Aquí no importa si nos equivocamos, pero sí quiero pues que ver si esto está quedando clarito. 0,1. Tatiana está por ahí. Sí, sí, estoy acá, profe, pero es que yo Bueno. estoy en el trabajo, entonces estoy o sea, como prestando atención, pero a la vez no, entonces por eso es que me gusta escucharlo cuando está grabada la clase. Bueno. Y de casualidad no entendiste esta parte o no le prestaste atención. Es que ahorita estoy como, es que, ya, estoy como en el trabajo, entonces sí, como que nada más la estoy escuchando a usted, pero sí, no, Bueno. ya Ok, está bien, muchísimas gracias, más bien. ok, no hay problema. Tal vez entonces Audilibet, no sé si estás ahí clara con el tema. Hola, profe. Hola. Ok. Bueno, hoy elegí mal a los voluntarios, bueno, dedocráticamente. Entonces, un voluntario, no importa que haya participado, ¿qué significa el 0,1? Es una sola inspección. No, ¿cómo interpreto los valores de 0,1? ¿Qué significan? Recordemos que aquí los datos que yo estoy obteniendo de la tabla me están diciendo cuánto se acepta y cuándo se rechaza. Entonces, ¿qué significa 0,1? Sería múltiple. Ajá, digamos, la parte del Sería múltiple, múltiple. ajá, la parte de múltiple todavía no la estoy preguntando. Todavía no, ya casito.
Pero digamos, a ver, les ayudo. Este 0,1 que ven en la pantalla, que está dentro de un cuadrito rojo, lo que me está diciendo es que bajo las características de este escenario, cuando yo hago la primera inspección, para que el lote sea aceptado, tiene que tener 0 defectos. Y que en el momento que me aparezca un defecto, que es el otro dato, automáticamente se rechaza. ¿Me explico? Ah, ok, es que sí lo leí como un número completo, como uno. Ah, ok, No ok. lo leí como por aparte. Sí, sí, Ajá. con razón. Ok, pero sí se entiende la idea, ¿verdad? Vean que aquí es Sí. sumamente estricto. Por eso dice que el tipo de inspección es uno reducido. O sea, aquí no se permiten los errores. Automáticamente aparece un error, automáticamente se rechaza. Ahora sí, con el asunto del plan múltiple. Hago la primera inspección, vamos a imaginarnos que me apareció 0 defectos. Perfecto, vean que son solamente 2 unidades las que estoy agarrando. Pero como es plan múltiple, vamos a imaginar que en el plan múltiple se establecen 3 planes o 3 inspecciones. Bien, hago la primera inspección, perfecto, nota 100, no hubieron defectos en esas 2 unidades que agarré al azar. Vuelvo a hacer la segunda inspección. Agarro otras 2 unidades, las inspecciono y vamos a imaginarnos nota 100, no hubieron defectos, perfecto. Pero como es múltiple, tengo que hacer 3. Hago la tercera inspección y qué mala suerte. En la tercera inspección me aparece un defecto. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Acepto o rechazo el lote? Debe ser rechazado. Correcto, tiene que ser rechazado. Aunque en la primera y segunda inspección hayan aparecido 0 defectos, si en la tercera me apareció uno, automáticamente se descarta. Entonces, vean lo importante de este escenario, ¿verdad? Estoy haciendo la aclaración suponiendo que en este plan múltiple se hayan definido solamente 3 inspecciones, pero pueden ser más. Acá se dice, ¿verdad?, que en la práctica, pues descartar un lote, vean que en este ejemplo particular eran 1,200 unidades. Imagínense lo que le puede representar para un proveedor agarrar un lote y desecharlo, botarlo, porque no cumplió con estos parámetros, ¿verdad?, de calidad. Para un proveedor, definitivamente, con estas especificaciones va a tener que ser sumamente riguroso en todos los procedimientos para garantizar que no hay defectos, porque el jugarse el chance a que aparezca un defecto representa una pérdida económica para el negocio. El desechar productos que el cliente dijo, no, mire, esto no cumplió con con lo que pactamos al inicio. Y de ahí el cliente firmó un contrato y también lo firmó el proveedor. Si el proveedor no cumple, qué pena, la pérdida es suya. El cliente va a estar en toda la potestad de decir, no, no se la acepto, simplemente porque no se cumplieron los elementos establecidos. Entonces, con esto, muchachos, tenemos la primera semana, ¿verdad?, de la temática que corresponde para este módulo. Vean que pudimos cubrir 3 ejemplos diferentes de cómo es que se aplica la tabla militar estándar. Yo quisiera saber si queda claro para qué sirve esto, porque nada hago con explicarles cómo se hace el procedimiento si no entendemos para qué sirve. ¿Alguien me puede decir para qué sirve esto? Que no les dé pena. Por favor, participen. Recuerden lo que le dije al puro inicio sobre para qué es, o sea, cómo fue que nació la tabla militar estándar. Por ahí se pueden dar una idea. ¿Para qué voy a aplicar yo este tipo de inspección en una industria, en este caso industria médica? ¿De qué le sirve al proveedor, a la empresa, que los inspectores de calidad utilicen esta herramienta?
¿Alguno que me ayude, por favor? Hoy tenemos poquito quórum. Para cubrir los estándares que el cliente solicita. Correcto, correcto. Así de sencillo, ¿verdad? Cubrir esos estándares de calidad que el cliente está buscando. Entonces, por así decirlo, todos los elementos que se establecen en el plan son como las reglas del juego. Es como cuando estamos en la cancha, ¿verdad? Se marcan las pautas, los límites. Si todo está dentro de los límites, perfecto. Pero si algo se sale de los límites, van a haber consecuencias y generalmente son consecuencias económicas que a ninguna industria le sirven, ¿verdad? Ok, entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? Si no, para explicar la tareita. Ok, bueno, esta es la tarea. Tenemos 4 ejercicios del tema que yo acabo de explicar. En estos ejercicios están todos los datos que ustedes necesitan y vean que puntualmente les estoy indicando qué es lo que tienen que averiguar. Tienen que indicar cuál es la letra código, cuál es el tamaño de la muestra, cuál es el criterio de aceptación y cuál es el criterio de rechazo. Y vean que a la par de cada ejercicio yo estoy colocando estas 4 columnas con una numeración 1, 2, 3 y 4, que es la misma numeración de los elementos que les estoy pidiendo para la tarea. Es decir, por ejemplo, vean que el número 1 dice 1 letra código. Entonces ustedes van a buscar los datos, con estos datos, cuál es la letra código para este ejercicio y me la escriben aquí adentro del cuadro que dice 1. En el cuadro que dice 2 van a colocarme cuál es el tamaño de la muestra, de acuerdo a la tabla militar. En el cuadro 3 van a colocarme cuál es el criterio de aceptación que establece la tabla. Y en el 4 cuál es el criterio de rechazo. Así para los 4 ejercicios. Cada ejercicio tiene un valor del 5%, es decir, que esta tarea tiene un valor del 20% porque son 4 casos. Tenemos una semana de tiempo para resolver este casito, bueno, más bien esta tarea. Así que ahí también les está quedando por separado la tabla militar estándar, que fue la que antes proyecté, para que se ayuden a resolver los 4 escenarios. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, entonces si todo está No, clarito. ninguno por el momento. Gracias. Todo está muy claro. Perfecto, gracias por confirmar, compañero. Si no hay dudas, si todos estamos conformes con lo que hemos expuesto hoy, sería todo de mi parte, agradecerles el tiempo y desearles una feliz noche a todos y a todas. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.